Saludos amigos, les habla el licenciado Dagoberto Flete de Facebook y de YouTube. Todos los días en nuestro canal de Facebook y de YouTube nosotros estamos subiendo noticias de cultura dominicana y en sentido general. Pero en esta ocasión les vamos a tocar parte de temas políticos para responderle en cierta forma a Danilo Medina. El presidente Danilo Medina, en una entrevista que se le hizo al Sol, en el Sol de la Mañana, en un programa de la cadena de radio RCC Media, dijo un sinnúmero de mentiras y nosotros lo vamos a enunciar en estos momentos. Señores, antes de desarrollar nuestro tema, quiero pedirte de favor que vaya a la aplicación de YouTube, ponga mi nombre, Dagoberto Flete, y le dé clic donde dice suscribirse ahí en el canal de comunicación. El periodista Martínez Pozo, Julio Martínez Pozo, le pidió al expresidente Danilo Medina que aceptara una entrevista en el Sol de la Mañana y le hicieron un sinnúmero de preguntas complacientes, salvo el señor Manuel Cruz. Dentro de las declaraciones que él dio, el señor Danilo Medina dijo primero que en el caso de sus hermanos están presos por una persecución política. También declaró que él no conocía el tipo de negocio que estaban sus hermanos, a pesar de que en una ocasión su propia hermana Lucía Medina, exdiputada y expresidenta de la Cámara de Diputados, dijo que el hombre más informado de la República Dominicana era Danilo Medina. En realidad, ella lo dijo por decir que el hombre más informado de la República es el presidente de turno. En ese entonces el presidente era Danilo Medina. Ella está en lo cierto. Entonces, ¿cómo es que Danilo Medina no sabía que sus hermanos estaban en un sinnúmero de andanzas irregulares? E inclusive hubieron periodistas como el señor Holguín, que le manifestó a él lo que estaban haciendo sus hermanos, cosa que le creó una enemistad con el expresidente. En otra de las preguntas que le hicieron, dijo que él no intervino en las elecciones internas donde él mismo impuso al penco a Gonzalo Castillo, que era el ministro de Obras Públicas en ese entonces y uno de los hombres económicamente más poderosos que tenía el gobierno. Y lo impuso porque este era un pelele y era una persona fácil de manejar si él ganaba las elecciones del 2020. Cosa que inclusive la manifestó Pared Pérez, expresidente del Senado y ex secretario general del PLD, donde acusó a Danilo Medina y la cúpula y sus allegados de imponer al penco una persona que no estaba entre los precandidatos seleccionados por el comité político para terciar como candidato a la presidencia de la República representando el PLD. Otro de los temas que habló Danilo Medina fue el caso de la droga. Dice Danilo Medina que cuando las cosas abundan y bajan los precios, cuando las cosas están baratas en el mercado, es porque abundan mucho. Eso es refiriéndose a la droga.
señor Danilo Medina, para nadie es un secreto. Las relaciones comerciales que usted personalmente tenía con César el Abusador y un sinnúmero de delincuentes en el caso de droga. Y en 3 meses, los primeros 3 meses del gobierno de Luis Abinader, se incautaron más droga que en los 8 años que usted tuvo, porque no se incautaba droga. Porque César el Abusador era una persona que dijo y declaró, hay un video y hay un audio que dice que él daba $1.200.000 a las cúpulas militares para que lo protegieran. Y él andaba con un coronel que se llama Carlos Fernández, que inclusive ese coronel, por error, el presidente de la República lo ascendió a general, que deben quitarlo, porque era una persona que le administraba los negocios a César el Abusador, le administraba la discoteca y lo protegía a los puntos de droga. Otra cosa que le preguntaron, que si él no tiene nada que arrepentirse. Él dijo que no tiene nada que arrepentirse, que todo lo contrario, que si él le toca gobernar de nuevo, haría el mismo gobierno que había hecho anteriormente. Pero el señor presidente, uno de los gobiernos más corruptos y más malos de todos los tiempos, ha sido el suyo. Usted se olvida toda esa famundería y todo esos escándalos y esa denuncia de corrupción que usted no le hacía caso. Señor presidente Danilo Medina, yo le quiero recomendar que tome Fosfo B12. La otra parte, la última pregunta fue sobre la corrupción, que él manifestó que en este gobierno hay más corrupción que los casos del gobierno de que solamente se han denunciado 12 casos. Como él dice, 12 casos, y que en el gobierno de Luis Abinader se han denunciado alrededor de 42. Yo le voy a recordar a él 2 o 3 cosas. Pero Luis Abinader por lo menos ha actuado, y con cualquier rumor o comentario en contra de un funcionario, Luis Abinader lo ha quitado. Pero usted dijo, ¿cuál corrupción? Mencióname una corrupción. Entonces, como usted pide, ¿cuál corrupción? Yo le voy a mencionar varios casitos. El caso del INDRI, de Alberto Holguín, donde se perdieron 1.500 millones de pesos. El caso de la ONSA, donde se mató un abogado. El caso del expediente de Argenis, el caso de los 3 brazos. Señor presidente, como usted dice que no hay denuncia, el caso de la construcción de la planta Catalina, que Minuta Tavares Mirabal dijo que cuando eso era diputada de ustedes, dijo que en la construcción de la planta Mirabal, que en la construcción de la planta Punta Catalina estaba la reelección de Danilo Medina y que había que aprobarlo. Esa era la orden que ustedes tenían, porque ahí eso se sobrevaloró con más de $1.000 millones. Danilo Medina, ¿tú no te acuerdas del subsidio del arquitecto de la OISOI? Danilo Medina, ¿tú no te acuerdas de la sobrevaloración del hospital Darío Contreras, donde se acusó de tal manera a Miguel Pimentel Caré y usted tuvo que quitarlo? Usted tiene como mala memoria, Danilo Medina. Danilo Medina,
Usted se acuerda de la Usted se acuerda, Danilo Medina, de otros casos de corrupción que se lo estoy buscando. El caso de Francis Lorenzo. Francis Lorenzo fue un representante que él nombró en la ONU y lo acusaron de unos chantajes comerciales a unos inversionistas extranjeros. Danilo Medina, el PRM acusó a José Ramón Peralta y luego se comprobó con la acusación y la prisión que se le dio en este gobierno. Danilo Medina, ¿usted no se acuerda del caso de corrupción del 911? Danilo Medina, ¿usted no se acuerda del caso de corrupción de Paulino Sen, que siendo el jefe de la Fuerza Armada, se decía que tenía más de 100 plantas de gas y 18 de estación de gasolina? La pregunta mía, ¿de dónde sacó ese dinero? Del dinero que César el Abusador le suministraba. Danilo Medina, usted se le olvidó la mafia en la otorgación de los permisos de estaciones de combustible. Danilo Medina, usted se le olvidó la mafia de empresa AAA, manejada por Ángel Roldón, donde en varias instituciones del SEA, en varias instituciones del Estado, implementaron un sistema de cobro donde esa empresa se robaba el 30% disfrazada como comisión y lo cogía el dinero estando atrasado o no atrasado, porque supuestamente era cobro compulsivo. Ese esquema se puso en el SEA y en la casa. Danilo Medina, usted se le olvida del caso de Diandino Peña. Danilo Medina, la liquidación en el Banco Central por parte del gobernador en su tiempo. Danilo Medina, a usted se le olvidó los papeles de Faride, donde Faride le demostró que a Joan Santana se le estaba pagando su dinero con dinero del Estado. Danilo Medina, a usted le olvidó el contrato de asfaltado denunciado para Alicia Ortega. Danilo Medina, a usted se le olvidó también el mismo otro contrato de asfaltado denunciado por Marino Zapeta, por el cual fue acusado y quisieron meterlo preso. Yo no sé dónde está la memoria de Danilo Medina. Déjame seguirle recordando. ¿Usted se acuerda de acusan a Abel Martínez? Abel Martínez lo acusaron de un sinnúmero de actos de corrupción en la Cámara de Diputados y también en el Ayuntamiento de Santiago. Danilo Medina, usted se le olvidó la acusación contra Olgo Fernández. Danilo Medina, usted se le olvidó la mafia que usted hizo con nombramiento de un sinnúmero de familiares suyos. Danilo Medina, el caso de su hermana, de la mochila azul, de todas las mochilas que se robó en el Ministerio de Educación y le puso el nombre de él, más de 13 millones. Danilo Medina, usted se le olvidó los casos de corrupción anunciados en el SEA. Danilo Medina, usted se le olvidó la mafia en el Banco de Reserva, donde había un militar implicado en Paya y también estaba complicada su hermana, que era su administrador del Banco de Reserva. Danilo Medina, usted le olvidó las contrataciones artísticas, donde hubo una mafia aberrante. Danilo Medina, usted se le olvidó la mafia que había en la Dirección General de Impuestos Internos, donde usted daba un dinero por la izquierda y se le borraba la deuda. Danilo Medina, usted se le olvidó el caso de Misiá de Medina, que se quería coger la sierra de Bauruco, 5,000 tareas para sembrarla de aguacate. Danilo Medina, usted se le olvidó el hombre acusado de estafa a fingir ser director de la Dirección de Impuestos Internos. Yo no sé cómo que la memoria de Danilo Medina está. Danilo Medina tomó
Fosfo-B12, Danilo Medina, la denuncia de corrupción en compra de terreno de educación, el escándalo de nómina del Ministerio de Educación, Danilo Medina. Usted le olvidó la declaración jurada de Radamés Camacho, donde de un simple profesor que no tenía ni para comprar una olla, saltó con un patrimonio de más de 3.200 millones de pesos. ¿Y cómo ese hombre se hizo rico en su gobierno, Danilo, si no hubo corrupción? Explíqueme eso, Danilo Medina. Usted se olvidó, Danilo Medina, de la corrupción en la Junta Central Electoral, donde se compraron sin número de maquinaria sobrevaluada y se perdieron 41 millones de dólares para comprar unos equipos que no sirvieron para nada, que se tiraron, se pudrieron en un almacén. Danilo Medina, el diputado Zapata denunció corrupción en la nómina de Cancillería. También se le olvidó a usted eso, donde se descubrió una nómina que había personas que ganaban por la izquierda sin ir y trabajar más de $40,000. Danilo Medina, usted se le olvidó el déficit fiscal del 2012. Danilo Medina, usted se le olvidó la venta de medicina falsa. Danilo Medina, en el libro de participación ciudadana hay 20 actos de corrupción que usted debería leerlo. Danilo Medina, usted se olvidó el Parque del Este, la corrupción en el Parque del Este, en obra del Parque del Este. Danilo Medina, usted se olvidó la corrupción rampante del plan social de la presidencia de parte de su comadre, que borró los expedientes y el disco duro de la computadora del plan social de la presidencia. Y estos ineptos del PRM no le han hecho nada. Danilo Medina, usted se olvidó el caso de INAIPI. Danilo Medina, también el PRM le denunció un sinnúmero de corrupciones que están muy bien detalladas. Y todo lo que le estamos diciendo están detalladas en este libro. Pero hay alrededor de 80 casos de corrupción bien documentados. Usted debería comprar este libro, Danilo Medina, para tener un remedio para su memoria. Jarabe para la memoria. Este libro sería un jarabe para la memoria de usted, Danilo Medina, que sin lugar a equivocarme, usted va a pasar como el presidente más malo y más corrupto que ha tenido la República Dominicana. Y lo único que usted se merece es pasar al zafacón de la basura. Soy Dagoberto Flete. Si te gustan mis comentarios, por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Gracias.